Se nos pide que resuelvamos la desigualdad cuadrática y establezcamos la solución usando desigualdades, notación de intervalo y un gráfico. Repasemos los pasos para resolver una desigualdad cuadrática. El primer paso es encontrar los ceros de la ecuación cuadrática relacionada. Los ceros se llaman los números críticos. Paso 2. Graficamos estos números en la recta numérica como abiertos o puntos cerrados basados en el símbolo de desigualdad original. Paso 3. Elija un valor de prueba en cada intervalo para ver si el intervalo satisface la desigualdad o no. Si el valor de prueba produce una declaración verdadera, todo el intervalo es verdadero. Si el intervalo produce una declaración falsa, todo el intervalo es falso. Y finalmente, paso 4, graficamos claramente la solución y exponga la solución usando notación de intervalo o desigualdades. Volviendo a nuestro ejemplo. Primero resolvemos la ecuación relacionada que es x al cuadrado. Menos x, menos 30, es igual a 0. Resolvamos factorizando los factores del lado izquierdo en dos factores binomiales. El primer término es x al cuadrado, que es igual a x veces x, entonces tenemos una x en la primera posición del primer binomio y el segundo binomio. Y podemos pensar en menos x como menos 1x, y por lo tanto los segundos términos de los factores binomiales serán los factores negativos 30 que se suman a 1 negativo. ¿Y por qué negativo 6 veces positivo 5 es igual a negativo 30? Si negativo 6 más 5 es igual a 1 negativo, los dos factores que necesitamos son 6 negativo y 5 positivo. Y, por lo tanto, un factor binomial es x menos 6 y el otro es x más 5. El producto de la izquierda es igual a 0 cuando x menos 6 es igual a 0 o cuando x más 5 es igual a 0. Resolviendo para x aquí agregamos 6 a ambos lados, dándonos x es igual a 6, o resolviendo para x aquí restamos 5 en ambos lados dándonos x es igual a 5 negativos. Estos son los valores de x que hacen que la expresión cuadrática de la izquierda sea igual a 0. Queremos los valores de x que hacen que la expresión sea menor que 0 y, por lo tanto, 6 y 5 negativos no van a ser parte de la solución y, por lo tanto, los graficamos en la recta numérica como puntos abiertos. Siempre que el símbolo de desigualdad sea menor o mayor que, siempre trazaremos los ceros como puntos abiertos. Si el símbolo de desigualdad es menor o igual que, o mayor o igual que, trazaríamos los ceros como puntos cerrados. Entonces, graficamos 5 negativos y 6 positivos como puntos abiertos. As open points. Y ahora elegimos un valor de prueba en cada subintervalo para ver si satisface la desigualdad original. Entonces, para el intervalo de la izquierda, probemos x es igual a 6 negativos. Para el intervalo en el medio, pruebe x igual a 0. Para el intervalo de la derecha, probemos x es igual a 7. Así que ahora volvemos a colocar estos valores en la desigualdad original para ver si produce una declaración verdadera o falsa. Cuando tomo x es igual a 6 negativos, tenemos el cuadrado de 6 negativos, menos 6 negativos, menos 30, menos que 0. Simplificar el cuadrado del 6 negativo es 36 positivo, menos 6 negativo es equivalente a más 6, y luego tenemos menos 30 menos que 0. 36 más 6, menos 30, es igual a positivo 12. 12 menos que 0 es falso, y por lo tanto los intervalos a la izquierda de 5 negativos también serán falsos. Y ahora probamos el intervalo en el medio usando el valor de prueba de x igual a 0. Sustituyendo x por x, tenemos el cuadrado de 0, menos 0, menos 30, menos que 0. Simplificando tenemos 30 negativos, menos de 0, lo cual es cierto. Y, por lo tanto, el intervalo de 5 a 6 negativo también es cierto. Y ahora probamos el intervalo a la derecha usando x igual a 7. Sustituyendo x por 7, tenemos el cuadrado de 7, menos 7, menos 30, menos que 0, lo que nos da 49 menos 7, menos 30, menos que 0. El lado izquierdo se simplifica a positivo 12. 12 menos que 0 es falso, y por lo tanto el intervalo a la derecha también es falso. Entonces la solución es el intervalo que es verdadero, que es el intervalo abierto de 5 negativos a 6 positivos, sin incluir los puntos finales. Así que este es el gráfico de nuestra solución, y ahora establezcamos la solución como una desigualdad, así como también usando notación de intervalo. Establezca la solución como desigualdad usando desigualdad compuesta, podemos afirmar que x es menor que 6, y mayor que 5 negativos usando esta notación. O también podemos afirmar que x es mayor que 5 negativos y x es menor que 6.
Para la notación de intervalo, el intervalo es de 5 a 6 negativos. Debido a que los puntos finales no están incluidos, usamos un paréntesis romano a la izquierda de 5 negativos y a la derecha de 6 positivos. Si se incluyeran los puntos finales, usaríamos corchetes, no paréntesis. Y antes de irnos, también verifiquemos nuestra solución gráficamente. Para verificar la solución gráficamente, graficamos la función f de x es igual a x al cuadrado, menos x, menos 30, y porque estamos tratando de determinar dónde la expresión es menor que 0, determinamos para qué valores de x el gráfico está debajo del eje de x. Los valores de la función son negativos debajo del eje x, son positivos arriba del eje x, y los valores de la función son 0 en el eje x. Destaquemos la parte del gráfico que está debajo del eje x, que es esta parte aquí, donde todos los valores de la función son negativos, y debido a que no incluimos los puntos donde el valor de la función es 0, no incluiríamos la intersección x aquí o aquí, y la solución es el conjunto de valores x para los cuales la función está por debajo del eje x y, por lo tanto, la solución es de 5 negativos a 6 positivos, sin incluir los puntos finales. Entonces, este gráfico verifica que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.